están cambiando de sistemas manuales a sistemas automáticos. En la segunda semana, pues mirábamos lo que son las características y las ventajas que tiene el uso de estos sistemas en el comercio, en las empresas. Y en la tercera semana, pues el tema que vamos a tratar, que es esta semana en que estamos, es sobre las bases de datos. Todos estos temas están relacionados y las bases de datos es un tema muy importante que ustedes comprendan, dado que todos los sistemas de información automáticos pues necesitan hacer uso de lo que son las bases de datos. Antes de hablar de la actividad y de explicar las herramientas o herramientas que ustedes van a utilizar para su desarrollo, que es uno de los temas que miré ahí en el chat, pues que está generando polémica, que para cuándo era, pero pues recuerden que los temas van por semanas y en cada semana hay una actividad con relación al tema de la semana. Entonces, la metodología, como lo expliqué el primer día, va a ser que en cada semana está el respectivo tema con su material o su recurso, ya sea presentación, video, etcétera. Y ahí también siempre habrá una actividad, o sea que es una actividad semanal para los temas que se presentan en la semana. Ahorita ya vamos por la tercera semana de septiembre, entonces el tema correspondiente es bases de datos. Por eso no quería pues decirles qué iban a hacer, para cuándo era, porque se supone que es para el transcurso de esta semana. Los lunes, en las clases de los lunes, yo voy a explicar si ustedes necesitan algún software o alguna herramienta nueva para desarrollar las actividades de la semana, entonces van a ser los días lunes que yo voy a dar explicación de esa herramienta o de ese software o del tema correspondiente. Y en el transcurso de la semana, entonces ustedes van a desarrollar la actividad, pero ya con un soporte que yo ya les voy a haber dado el día lunes. ¿Estamos hasta ahí? ¿Entendido? Sí, gracias. Bueno, entonces, hablando un poco del tema, vamos esta semana, como les digo, a hablar sobre los tipos de bases de datos. ¿Qué son las bases de datos? ¿Alguno de ustedes ha escuchado ese término de bases de datos o se imaginan qué es una base de datos? Yo me imagino como algo que recopila toda la información. Maestra, base de datos es un almacén de datos relacionado con diferentes modos de organización. Exactamente, usted, ¿verdad? Que ya me subió el video. Le reconozco su voz porque ya mire que me parece que esa voz es la que subió un video ya. Bueno, y sí tiene razón, es un almacén de datos. Y pues su compañera también tiene razón porque sirve para recolectar datos. Una base de datos es un almacén en donde nosotros tenemos guardados o almacenados diferentes datos o información. Una base de datos, pues podríamos nosotros como representarla en una tabla. En una tabla nosotros podemos colocar información y guardarla ahí, ¿verdad? Entonces, según el texto, dice que es un almacén de datos relacionados con diferentes modos de organización. Una base de datos representa algunos aspectos del mundo real, aquellos que le interesan al usuario y que almacena datos con un propósito específico. La palabra datos hace referencia a hechos conocidos que pueden registrarse como ser números telefónicos, direcciones, etc. Entonces, aquí en este concepto hay palabras clave. En primer lugar, habla de datos. Los datos son palabras y números que aquí en esta tarjetita, pues les estoy dando un tip importante. Los datos son palabras, pueden ser palabras o pueden ser números, pero esos datos por sí solos no significan nada. Vaya, por ejemplo, si yo les escribo en un pizarrón en este momento o en una hoja de papel
o en algún medio 1970, ¿qué será eso de 1970? Es un dato 1970. Pero ¿qué creen ustedes que es? Si yo se lo... En la tabla es el año, maestra, y los que desarrollan los sistemas de información, o los famosos Ajá. software, los famosos software, ellos hacen la interrelación o intercomunicación Ajá, bien. para generar los reportes de comunidad, si es por año, si es por mes o lo que sea. Ajá, excelente. Entonces, bueno, para su compañero, pues lo está relacionando con un año. Pero si ese dato está solo les estoy diciendo 1970, puede ser que unos digan que es un año, puede ser que otros lo interpreten como 1970 lempiras, o puede ser que otros lo interpreten como 1900 gallinas, etcétera. ¿Me entienden? Por sí solo, un número y una palabra es un dato que no tiene sentido. Entonces, aparte en una base de datos, pues nosotros almacenamos datos, pero esos datos deben de estar organizados y deben de formarse en registros. Vamos a ver qué es un registro, porque las bases de datos, también están formadas por lo que nosotros conocemos como registros y también como campos. Ya voy a pasar estas tarjetitas y les voy a dar un ejemplo para que me entiendan cada uno de estos términos de los que estoy recalcando acá. El campo es un área que sirve para almacenar datos. Primero hablamos de datos. Y les puse el ejemplo de 1970. Vamos a suponer que en 1970 es un año. En mi caso, mi año de nacimiento. Entonces, ese dato yo lo voy a guardar en algo que se llama campo. Y ese campo lo que va a guardar o va a almacenar es una edad, independientemente de la persona que sea. Y esos campos están dentro de un registro. Un registro es una colección de datos iguales o que están relacionados. Y por último tenemos la palabra archivo, que es una colección de registros relacionados. Voy a ir acá a hacer una relación de lo que les estoy diciendo. Para que lo entiendan mejor esos términos. Voy a hacer una tablita y vamos a suponer o vamos a creer que esta es una base de datos. Entonces, en esta base de datos yo voy a necesitar, por ejemplo, estos datos. Bueno, entonces vemos aquí, si nosotros vemos esto, es una tabla, ¿verdad? Por ejemplo, si yo fuera empleada de alguna empresa X, me tendrían que asignar un número de empleado. En vez de clave voy a escribir número de empleado. Eso no se va a repetir. Bueno, entonces, esta parte de acá de la tabla que se llama número de empleado, nombre, apellido, año de nacimiento, a esto nosotros vamos a llamar campos. A estos encabezados de la tabla, este va a ser un campo para que yo escriba el número de empleado, este va a ser un campo para que yo escriba el nombre de este número de empleado, este va a ser el campo para el apellido y este va a ser el campo para año de nacimiento. Entonces,
acá en estos campos lo que voy a ingresar son datos individuales, por ejemplo, número de empleado, por ejemplo, que sea 134, nombre. Y ahora voy abajo y escribo otro dato de otro empleado. Y abajo podría escribir otro y así sucesivamente si la tabla tuviera más campos. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Esta parte estos son campos, porque son los nombres de los campos. Los campos son los espacios donde nosotros almacenamos. Este es un campo en donde vamos a escribir nombre del empleado. Estos son los campos para que nosotros almacenemos, perdón, número de empleado. Estos son los campos para que almacenemos el nombre. Estos son los campos para el apellido y estos son los campos para el año de nacimiento. Ahora, esos campos están formados o están integrados en cada campo. Nosotros ingresamos los datos. El dato de número de empleado, el dato de nombre, el dato de apellido y otro dato de 1970. Entonces ahora este 1970 sí tiene sentido porque se sabe que es el año de este empleado que se llama Norma Zelaya. Este 1990 tiene sentido porque lo relacionamos con el año de nacimiento de Ana Mendoza, que es el empleado con número 135. Ahora, entonces tenemos campos y tenemos datos almacenados en cada campo, pero todo esto que nosotros tenemos acá, todo esto forma un archivo. Entonces quiere decir que un archivo, un archivo contiene información y ese archivo está formado por campos que almacenan datos y todos esos datos juntos, este es un registro, este es otro registro, este si estuviera lleno pues también sería otro registro y esto de acá sería otro registro. Entonces es por eso que en ese contenido ustedes se van a encontrar con con esos conceptos. Vamos de nuevo a la presentación. Entonces tenemos que las bases de datos debemos de conceptualizar y comprender bien qué es un dato, qué es un campo, qué es un registro y qué es un archivo. Después tenemos que hay diferentes tipos de bases de datos. Para efectos de estudio por su carrera y la orientación hacia economía, pues solo vamos a mencionar según su flexibilidad de modificación. Las bases de datos pueden ser dinámicas y también pueden ser bases de datos estáticas. Y pues creo que la palabra lo dice todo. Dinámica tiene relación con que son bases de datos que pueden ser actualizadas o modificadas. Y las bases de datos estáticas pues son lo contrario. No pueden modificarse y por lo general solo son de lectura. Y pueden modificarse pero no como las bases de datos dinámicas. Las bases de datos dinámicas por su flexibilidad, ellas permiten que nosotros las editemos. ¿Qué es editarlas? Editarlas es poder modificarlas y de esa forma entonces actualizarlas. O también hasta podemos hacer eliminación de datos y también con eso pues actualizamos una base de datos. Estas bases de datos dinámicas por lo general pues las vamos a encontrar en los comercios como en los supermercados, en donde tienen inventarios que tienen que estar actualizados.
En un supermercado o en una empresa pueden almacenar datos en diferentes bases de datos y esas bases de datos pues pueden relacionarse entre sí. Algunos ejemplos que podríamos citar de bases de datos dinámicas, bueno, en los comercios, por ejemplo, en los súperes, en donde se actualizan existencias de cada producto. En un súper debe de ir contabilizado cuánto entra, cuánto sale de cada producto. Bueno, ustedes pues me imagino que conocen bien esos términos, ¿verdad? Y cómo manejar un inventario. También podríamos decir que en un videoclub donde alquilan, aunque ahora casi no se usa eso, ¿verdad? Todo el mundo mira Netflix o HBO y tanta cosa que hay en las aplicaciones para ver películas, pero siempre existe otro que otro. Pero para el ejemplo, para que entiendan qué son las tablas dinámicas, en un video club, pues se tiene registro de las películas que están prestadas, de las películas que están en existencia para poder ser prestadas, etcétera. Y cada registro, pues, está completo, el nombre de la película, el nombre de la versión de, vaya, se me fue la palabra. Cuando son 1, 2 y 3, cuántas versiones hay de las películas o cuántas partes, etcétera, o cuántas temporadas. Toda la información está almacenada en una base de datos. Podríamos citar como ejemplo de base de datos dinámica también una clínica, independientemente del tipo de clínica que sea. Las clínicas deben de llevar los datos de sus pacientes bien controlados, con nombre, con apellido, con si tienen hospitalizaciones, pues fecha de hospitalización, tratamientos, si le funcionó, si no le funcionó el tratamiento, qué medicamentos toma el paciente, etcétera. Esas son bases de datos dinámicas en donde constantemente la información se está actualizando, o modificándose o actualizando. Podríamos citar también, pues, bueno, hay muchos ejemplos. Podríamos decir un taller de autos. Los autos que ingresan tienen que ser registrados por su marca, por su modelo, etcétera. Ya de eso, pues no sé qué más registrarán, su registro de su matrícula y cómo entró y si lo entró, bueno, no sé qué pieza van a cambiar, etcétera. El caso es que esas son las bases de datos dinámicas, son donde nosotros podemos editar o modificar y a la vez actualizar, y también podemos eliminar datos porque son dinámicas, no permanecen, no son solo de lectura, son manejables. Ahora, las bases de datos estáticas son todo lo contrario, solo son de lectura y pues su función principal es almacenar y registrar datos fijos. Bases de datos estáticas son, por ejemplo, los datos que utiliza el gobierno, que por lo general son censos. Ojalá que no se vaya a ir la energía, estoy rogando porque está cayendo un aguacero acá. Otra, pues, datos para almacenar datos históricos, que también por lo general no cambian. Los censos cambian, pero no cambian tan a menudo. Entonces, esas son bases de datos estáticas. También hay otras bases de datos. Las bases de datos también pueden clasificarse por su contenido. Hay otras clasificaciones, pero nosotros solamente, para efectos de estudio, solamente vamos a tratar esos dos tipos de bases de datos. Y también tenemos las bases de datos jerárquicas. Estas ya no son tipos, estos son las estructuras de las bases de datos según su forma de organización. Entonces tenemos las bases de datos jerárquicas. Estas bases de datos, si ustedes pueden ver, estos se llaman nodos. Creo que por aquí está toda la descripción. Es una especie de árbol y este árbol está compuesto por nodos. Los nodos pueden tener hijos. Vamos a suponer que este es el padre de todos estos nodos porque
tiene estos hijos, 1, 2, 3, 4. Este es otro nodo padre y de él salen otros 2 hijos. Y este es otro nodo y de él salen 3 hijos. Entonces, esto va formando ramas. Cada nodo, de cada nodo se puede desprender más de 2 nodos o 2 hijos y eso va formando una ramificación. Por eso, cada registro pues lo comparan con un árbol. Tenemos las bases de datos de red, las bases de datos relacionales, las bases de datos deductivas, las bases de datos multidimensionales. Estas solo se las voy a enumerar porque no quiero tardarme tanto acá porque necesito explicar cómo van a trabajar en su actividad. Por acá les dejo un video para reforzar los contenidos o los conceptos sobre tipos de bases de datos. Y ahora entonces sí vamos a ir a la actividad. En la actividad número 3, aunque un compañero ya se me adelantó, lo que van a hacer es hacer una video presentación. Van a hacer un video y se van a valer para eso de una presentación. Ustedes van a hacer su presentación en Genially, que es la herramienta que están utilizando ahorita, con la que se están familiarizando. Aquí tenemos para hacer una video presentación, pero para este efecto no vamos a crear una video presentación, vamos a crear una presentación. Y en esa presentación, bueno, voy a leer de nuevo la actividad. Después de hacer lectura comprensiva del material anterior, ¿cuál es el material anterior? Base de datos. Ajá, es el tema que acabamos de leer ahorita, que se trata de bases de datos. Entonces, después de leer este tema, aparte de leer ese tema, ustedes van a hacer una pequeña investigación también. Después de leer comprensivamente el material, investiga algunos ejemplos de base de datos dinámicas, características y cuáles son algunas de las ventajas y desventajas de cada una de ellas. O sea que ahí en el material no les mencioné yo las características de las bases de datos dinámicas ni las características de las bases de datos estáticas. Les di algunos ejemplos, pero ustedes pueden citar otros ejemplos, porque me imagino que ya comprendieron qué es una base de datos, a qué se refiere, y pueden diferenciar entre una base de datos dinámica y una base de datos estática. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a subir a este foro, voy a entrar al foro, van a subir a este foro un video, pero ese video tiene algunos aspectos que deben de tener en cuenta. Deben hacer uso de una presentación. Su presentación debe de tener buena ortografía en su contenido. Su video debe de capturar cámara y pantalla. Ya vamos a ver qué es eso de cámara y pantalla. El contenido debe de ser el contenido más importante, porque a veces hay algunas personas pues que por salir del paso solo agarran cualquier cosita y ya la pegan en una presentación. No, tienen que analizar ese contenido y seleccionar lo que ustedes consideren que es muy importante. Entonces a veces se refiere el contenido relevante. Y pues el desenvolvimiento que ustedes tengan al hacer su exposición en el video. ¿Qué van a utilizar para hacer esa actividad? Como ya les dije, van a hacer una presentación con Genially. Y aparte de esa presentación, díganme, Kelly. Disculpe, ¿puede grabar esa parte de la clase? Ah, sí, ya la vamos a grabar. Gracias por recordarme, Kelly.
Bueno, voy a comenzar de nuevo. Y siempre recuérdenme, cuando hayan aspectos prácticos, siempre recuérdenme, porque hasta que ya voy por la mitad o hasta que ya he terminado, a veces me recuerdo de que tengo que grabarles la parte práctica para subírsela. Recording in progress. Para el desarrollo de la actividad número 3, después de que hagan lectura sobre las bases de datos, que es el material anterior, van a investigar ejemplos de bases de datos dinámicas, ejemplos de bases de datos estáticas, van a investigar sus características principales y cuáles son algunas de las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Seguidamente entonces lo van a subir a este foro, este que está acá. ¿Cómo van a subir su video? Van a añadir un nuevo tema de debate, así como lo hizo acá don Hernán. Entonces, ahora, ¿cómo van a hacer esa actividad? Bueno, van a utilizar, en primer lugar, van a utilizar una presentación. Y esa presentación la van a hacer con la herramienta que estamos aprendiendo a utilizar ahorita, con la que se están familiarizando, que se llama Geniali. La presentación que hagan debe de observar buena ortografía en su contenido. Su video debe de contar con captura de cámara y captura de pantalla. El contenido que integren en su presentación, que es el de su video, debe de ser importante. No cualquier contenido, debe de ser lo más importante que ustedes consideren en ese tema sobre bases de datos. Aparte de que le van a agregar su investigación. Y también se evaluará de su video el desenvolvimiento, la forma en que ustedes expongan ese tema en ese video. Bueno, entonces vamos a hacer una presentación en Geniali. Ahorita, no les voy a enseñar a hacer una presentación completa, voy a subir un tutorial de cómo es hacer una presentación específicamente, pero sí voy a hacer un ejemplo corto para poder indicar la herramienta que van a utilizar para trabajar con el video. Vamos a entrar a Geniali, que ustedes ya tienen su cuenta y ya tienen también proyectos, ¿verdad? Vamos a crear un Geniali y nos vamos a ir a presentaciones. Voy a seleccionar esta plantilla básica. En mi caso, ustedes van a seleccionar la que a ustedes les parezca. Esto que voy a hacer ahorita es la presentación que voy a utilizar para desarrollar el video. Voy a ver si me gusta esta plantilla. Bueno, voy a usar esta. Y de aquí solo voy a utilizar la portada. Solo voy a utilizar, por ejemplo, esta parte de acá. Y estas tres. Y la última. Bueno, y ya tengo entonces ahí mi plantilla solamente con las páginas que yo elegí. Aquí me faltó una, no se me marcó la primera, entonces voy a añadirla. Y creo que es esta. La voy a mover hacia acá. Bueno, entonces aquí tenemos ya, estamos diseñando la presentación para después desarrollar el video. El tema son bases de datos. Hasta mañana. Acá en esta portada, yo no voy a hacerlo todo completo, pero todas las portadas que ustedes hacen de trabajos de asignatura debe llevar acá el logo de la universidad y el título, el nombre de la universidad, después el tema y presentado por usted, el nombre del alumno. Voy a colocar acá el nombre del alumno.
y la asignatura en la que están presentando el tema. Bueno, entonces supongamos que yo ya hice mi portada. Ahora voy a insertar algún contenido. Voy a sustituir esta imagen y aquí pues voy a aprovechar a repasar cómo reemplazar una imagen. Sabemos que las imágenes se agregan desde este icono de acá, pero si la plantilla ya tiene una imagen y nosotros tenemos ya la imagen descargada o lista, entonces la podemos reemplazar. Y nos lleva a este cuadro a esta ventana. Y en esta ventana entonces yo voy a equipo porque es ahí donde tengo guardada mi imagen. Voy a dar doble clic aquí y me voy a ir a mis imágenes. Y voy a colocar acá. Vamos a ver si encuentro una. Bueno, voy a colocar esta porque no encuentro una de base de datos. O voy a ver en el escritorio porque tenía una lista para este ejemplo. Bueno, vamos a colocar esto. La imagen empieza a cargarse y una vez que carga, entonces se va a activar este botón. La voy a tocar y voy a tocar este botón que dice reemplazar. Y listo, ahí tengo ya la imagen reemplazada. Esta imagen tiene unos nodos también. Y desde aquí yo puedo achicarla o agrandarla. Cuando nosotros vamos a agrandar o achicar una imagen, no es recomendable que hagamos esto así, porque entonces estamos desproporcionando la imagen. Lo ideal siempre es arrastrarla de las esquinas, ya sea de la esquina superior izquierda o de la esquina superior derecha o de la esquina inferior o de la esquina inferior izquierda, pero nunca de esta forma. Permítanme un segundito, solo voy a conectar mi computadora. Bueno, entonces tenemos ya nuestra portada, que aquí hace falta el logo de la universidad y Universidad Nacional Autónoma de Honduras, etcétera, etcétera. La asignatura, el nombre del alumno, etcétera. Y acá entonces vamos a conceptualizar lo que es base de datos. Aquí tengo una conceptualización. Miren que, bueno, acá ya coloqué un concepto. Y acá vamos a colocar más información. Y esta ventana, este botoncito de interactividad lo voy a configurar para que acá me aparezca el objetivo de las bases de datos. Voy a volver a explicar esto. Cuando nosotros estamos, cualquier objeto, ya sea este cuadro de texto, cuando lo tocamos aparecen acá estos botoncitos. Este es para configurar animación y este es para configurar interactividad. La interactividad es qué va a suceder cuando el usuario o la persona que está viendo nuestra presentación o nuestra diapositiva o nuestro proyecto toque sobre algo, qué es lo que va a suceder. Entonces, en este caso, yo quiero que cuando el usuario toque
este objeto que dice más info, que es información, entonces me presente el objetivo de la base de datos. Para ello, entonces, voy a quitar esto, voy a eliminarlo y voy a volver a tocar esa manito de interactividad. Y lo que quiero aquí es agregar, por ejemplo, una etiqueta. Una ventana se utiliza cuando vamos a insertar mucho texto con imagen o video. Y una etiqueta es para poco contenido o poco texto. Entonces ahí voy a dejar cuál es el objetivo. Y listo, lo guardo. Entonces aquí ya tengo una portada, ya tengo una diapositiva. Ah, otra cosita aquí, voy a aprovechar para que aprendan algo más. Si no lo expliqué la vez anterior, esto, como les digo, no les voy a enseñar a hacer una presentación, sino que a usar esta herramienta. Por ejemplo, acá vemos que esto que está acá, esa forma de color azul nos está tapando nuestra imagen, pero nosotros no queremos que la imagen quede tapada, ¿verdad? Entonces tenemos la opción de moverla hacia acá y ya nos queda bien, pero si nosotros quisiéramos que esta imagen quede sobre esta forma de color azul que tenemos acá, entonces tendríamos que ir a las herramientas de este objeto y tendríamos que ir acá a la herramienta ordenar y traer para enfrente nuestra imagen. Otra cosita importante cuando nosotros vamos a colocar imágenes en cualquier tipo de proyecto, ya sea presentación, ya sea en cualquier tipo de proyecto, ya sea de PowerPoint o de Genially o de Canva, etcétera. Cuando hay fondos de color, que en este caso aquí hay un color azul abajo, cuando hay fondos de color, lo ideal es que las imágenes sean de color transparente, su relleno. En este caso, esta imagen, si esta diapositiva que tengo acá, vaya, por ejemplo, si esta imagen la voy a copiar. Y la voy a pegar acá. Entonces miren que esto se ve con mala presentación porque tenemos esa imagen ahí con un relleno blanco. Entonces no es conveniente cuando hay fondos de color que nosotros coloquemos imágenes con fondos de relleno o con fondos que tengan color de relleno. En este caso tiene un color de relleno gris. Lo ideal sería que esta imagen no tenga nada de fondo, que sea transparente. Entonces, cuando nosotros busquemos imágenes que sean por formato .png. Las imágenes con formato .png son transparentes, o sea que no tienen todo este color, solo estarían esos dispositivos, esos dibujitos ahí, y el fondo sería transparente, entonces no se vería con una forma, con una mala presentación. Ahora, para cuando nosotros ya tenemos una imagen descargada, voy a guardar esta imagen, la voy a guardar para explicarles esto. Bueno, no la puedo, creo que esa imagen es protegida porque no puedo guardarla. ¿De dónde la tomé? De mis imágenes la saqué esta, ¿verdad? Entonces, Sí, bueno, Liz. sí, gracias. Entonces, cuando nosotros querramos quitar un fondo de forma fácil, eso se puede hacer en Word y en PowerPoint. Pero como ahora pues tenemos la red,
vamos a utilizar una página que se llama Remove Background. Y desde acá nosotros solo cargamos la imagen. Voy a cargar esa imagen para quitarle ese fondo y que no me quede así de feo mi trabajo. Y ahora vamos a ver si la encuentro. Abajo de su foto está el... Ay, gracias. Ajá, entonces la selecciono, toco aquí en abrir y se está cargando y está eliminando el fondo y ahora entonces me dice que la puedo descargar. La descargo y ahora voy a ir entonces a colocarla de nuevo acá para que esta imagen no quede esta parte blanca aquí sobre esto y sobre esto. Entonces voy a reemplazarla. Voy a ir a mi equipo. Y ya no voy a tomar esta porque es la que tiene fondo. Voy a ir a mis descargas porque ahí la descargué ahorita. Y la abro y aquí la tengo. Vamos a ver si es cierto que me quitó el fondo. No, esta es, creo, ¿verdad? Y listo, miren, ahí está. Ya nosotros podemos ver que colocamos esta imagen y si yo copio esta imagen en un fondo de color, como por ejemplo en esta diapositiva, entonces ya la imagen se mira transparente, ya no mira
Recording in progress. de nuestra cámara. Grande, mediano y pequeñito. Por lo general es mejor dejarlo pequeñito. Si ustedes están trabajando en alguna presentación, siempre deben de tener presente que esto no vaya a tapar ninguna de sus elementos que ustedes tengan en sus diapositivas. Entonces, antes de empezar a grabar, vamos a ver algunas configuraciones que nosotros podemos hacer en esta plataforma que se llama Loom. Podemos en primer lugar, pues, tenemos la opción para capturar pantalla y cámara. Tenemos la opción de solamente pantalla, entonces van a ver que ya la cámara lo que capta es la foto de su perfil. En este caso, pues yo tengo Loom con mi correo institucional, aparece ahí la foto de mi perfil que tengo en mi correo, y también está la opción de cámara solamente. Perfectamente nosotros podemos hacer un video que no capture pantalla, sino que solo capture cámara. Pero vamos a dejarlo en cámara y pantalla. Y voy a colocar por acá mi captura de cámara. Una vez que nosotros decidimos si vamos a hacer nuestro video con pantalla y cámara o solo con cámara o solo con pantalla, entonces vamos a empezar a grabar. La única limitante de esta plataforma es que las grabaciones solo tienen un límite hasta 5 minutos. Pero el video que yo les estoy pidiendo, el límite de grabación es hasta 3. Y no se vayan a pasar de 3 porque entonces la rúbrica ya pasan de lo establecido. Ya más de 3 minutos es muy largo un video. Entonces vamos a empezar a grabar. Cuando empezamos a grabar, tocamos ese botón, aparece aquí una ventana. Me imagino que ustedes han utilizado Zoom.
Recording in progress. Vamos a ver, guardar, cancelar, rehacer, ver original, dividir. No, este es para dividir. Tiene que aparecerme la tijerita. Esto como que me quedó guindado ahorita esto. Voy a cerrar y voy a entrar de nuevo. Voy a actualizar. Y aquí está. Recortar y ahora sí. Entonces, si vemos que esto, lo que yo vaya moviendo es lo que me va a recortar. Supongamos que voy a recortarlo más o menos aquí. Entonces, una vez que yo selecciono el pedazo que voy a dejar, que voy a recortar, entonces voy a guardar cambios. Y vamos a probar. No estar aquí tocando, tocando aquí, tocando allá, aunque después. Ahora, ¿cómo vamos a compartir esto nosotros en el campus? Tenemos varias opciones. Aquí sí podemos descargar. No es igual en Genially que no lo podemos descargar. Podemos descargarlo y como son archivos livianos, son videos livianos, se descargan en formato MP4. Podemos compartirlo a través de Facebook, a través de Instagram, a través de WhatsApp sin ningún problema. Pero no lo voy a descargar. Voy a copiar su enlace. Puedo copiarlo desde acá o puedo copiarlo también desde este icono de enlace. Entonces, acá ya me sale compartir con la gente a través de redes sociales o que lo comparta a través de correo, pero yo lo que quiero es compartir nada más el link. Entonces, voy a copiar el link, voy a ir a la actividad 3 y aquí está lo que deben de prestar atención. Van a añadir un tema de debate. Voy a escribir, por ejemplo, mi video. Y acá, en esta parte de acá, ustedes van a agregar su video a través de un enlace. Fíjense bien, van a ir a este enlace, a ese icono, y aquí van a introducir la URL. Y van a crear el enlace. Y lo van a enviar al foro. Y listo, ahí está ya. Voy a cerrar aquí el video. Voy a ir a verlo. Y aquí está ya entregado. Solo doy clic en él y accedo inmediatamente al video que ustedes me compartan. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? Ya el tiempo pues ya se está acabando. Disculpe, licenciada. ¿Me escucha? Ajá. ¿Sí? Quisiera saber si se puede utilizar alguna otra plataforma aparte de Loom. Miren, si ustedes tienen problemas, porque el Loom se puede utilizar tanto en teléfono como en cualquier dispositivo móvil, pero si ustedes tuvieran algún problema, pueden utilizar otra aplicación que ustedes deseen, siempre y cuando el video lleve captura de cámara y captura de pantalla. Ok, muchas gracias. Bueno. Pero para compartirlo siempre sería por link, ¿verdad? Sí, para compartirlo siempre sería enlace, porque no sé, no estoy segura hasta cuánto, creo que hasta, no tendría que ver hasta cuánto aguanta la plataforma, pero igual es mejor con enlace porque Okay. es rápido el video. ¿Qué otra cosa? Entonces solo se subiría una nube y ya no habría problema, ¿verdad? ¿Perdón? Solo se subiría una nube en caso de que sea muy pesado, como ser mega. Ajá, o... sí, así es. No le tiene que quedar pesado, por eso les digo que solo le dure hasta 3 minutos máximo. Bueno, y en formato MP4, si lo va a hacer en otra, para que si lo va a descargar. Y qué otra, bueno, antes de que terminemos entonces, porque ya con esto vamos a finalizar, por favor, escríbanme presente en el chat ahorita. Todos una sola vez. Presente, presente, presente.
Bueno, vamos a ver, habían conectados 30, me escribieron presente, no sé quién me escribió presente. Entonces, pues por hoy vamos a quedarnos hasta acá y los espero el otro miércoles. El otro miércoles vamos a tener una actividad en clases, la tengo ahorita oculta porque eso lo voy a abrir hasta la hora clase. Así que los espero a las 6 en punto. Yo siempre estoy conectado un poquito antes de las 6. Así que fue un placer para mí haber estado con ustedes a través de este medio. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Sí. Buenas noches. Buenas noches.